El sistema sanitario cubano atraviesa la peor crisis de su historia reciente. Lo que alguna vez se presentó como un modelo de salud pública, hoy opera al borde del colapso. En hospitales de todo el país faltan insumos básicos: jeringuillas, gasas, guantes, antibióticos, sueros. Los médicos dependen de lo que los propios pacientes traen desde el mercado informal, desde el exterior o desde contactos personales. Quien no llega con materiales difícilmente recibe atención completa. Y para muchos, la espera se convierte en sentencia. Los centros hospitalarios están desbordados. La falta de personal, de recursos y de mantenimiento dejó pasillos con basura acumulada, filtraciones, baños sin agua y salas cerradas. En algunos hospitales, las cirugías llevan meses suspendidas por falta de condiciones o por apagones que interrumpen el funcionamiento de los quirófanos. En otros, las consultas se reducen a 2 o 3 días a la semana porque no hay médicos suficientes para cubrirlas, ¿no? La crisis de las ambulancias refleja la dimensión del problema. Gran parte de la flota está fuera de servicio por falta de combustible o repuestos. En emergencias, las familias trasladan a sus enfermos en bicicletas, autos particulares, deteriorados o a pie, mientras la atención se demora más allá de cualquier margen clínico aceptable. Esta precariedad se agrava con cortes eléctricos que afectan directamente a los hospitales. Medicamentos que necesitan refrigeración se echan a perder, equipos esenciales dejan de funcionar, pacientes conectados a ventilación mecánica dependen de plantas eléctricas inestables. Sobre este escenario ya crítico, irrumpió desde mediados de 2025 un brote simultáneo de dengue, chikungunya y oropuche. 3 epidemias a la vez en un sistema sin capacidad diagnóstica suficiente, sin reactivos, sin fumigación sistemática y sin infraestructura para absorber el aumento exponencial de pacientes febriles. El Ministerio de Salud Pública reconoció que alrededor del 30% de la población pudo haberse contagiado con alguna de estas enfermedades. Eso equivale a casi 3 millones de personas. El chikungunya, detectado inicialmente en Matanzas, se expandió rápidamente por al menos 8 provincias. Sus síntomas: fiebre alta, dolores articulares incapacitantes, complicaciones nerviosas en casos graves dejaron a miles de personas sin poder trabajar o estudiar. El dengue, predominante con su serotipo más peligroso, circula hoy en 12 provincias. Las cifras oficiales hablan de decenas de miles de casos febriles semanales, pero periodistas independientes, médicos y testigos directos reportan números muchísimo mayores. Las muertes reconocidas oficialmente, 3 no coinciden con lo que vive el país. Niños, jóvenes y ancianos fallecen sin que sus casos sean investigados ni contabilizados con transparencia. El virus de Oropuch, detectado en Cuba desde 2024, dejó cientos de casos confirmados con complicaciones graves como encefalitis y síndrome de Guillain-Barré. Aunque las autoridades aseguren que está en descenso, la falta de vigilancia epidemiológica hace imposible saber su evolución real. A todo esto se suma un deterioro ambiental que favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti, acumulación de basura en barrios enteros, desagües colapsados, aguas estancadas y apagones que imposibilitan la refrigeración adecuada de alimentos y medicamentos. La fumigación, antaño rutinaria, prácticamente desapareció. Según datos oficiales, solo quedan 26 carros fumigadores operativos en todo el país, una cifra insuficiente frente a la magnitud del brote. La población enfrenta la epidemia sin información clara, sin datos desglosados por provincia, sin reportes transparentes y sin un plan nacional que explique la dimensión real del problema. Médicos y enfermeros desbordados y exhaustos atienden síntomas sin posibilidad de confirmar diagnóstico. Los pacientes se autodiagnostican, se automedican o buscan ayuda fuera del sistema, mientras la capacidad hospitalaria se ve superada. Este no es un escenario provocado por un desastre natural repentino, ni resultado de un conflicto armado, es la consecuencia acumulada de años de precariedad estructural, abandono, falta de inversión y pérdida masiva de profesionales. Un sistema que durante décadas se presentó como ejemplo internacional, hoy revela, sin filtros, su fragilidad profunda. ¿Cuándo comenzó realmente el desmoronamiento? El colapso del sistema sanitario cubano no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de una erosión lenta, acumulada, casi imperceptible al principio, pero constante. Durante años, las señales estuvieron a la vista. Señales ignoradas, silenciadas o justificadas con argumentos que nunca enfrentaron el problema de fondo. Una de las primeras fisuras
fue la fuga masiva de médicos. No se trató de un fenómeno aislado ni circunstancial, sino de una tendencia sostenida. Miles de profesionales comenzaron a abandonar el país, algunos legalmente, tras esperar permisos durante años, otros desertando de misiones internacionales y muchos arriesgando rutas inseguras para llegar a otras fronteras. No se iban por falta de vocación, se iban porque el sistema les exigía más de lo que les daba, los salarios eran simbólicos. Un médico ganaba menos que un trabajador informal, menos que un taxista, menos que un recepcionista. En un hotel, mantener a una familia o simplemente vivir con dignidad se volvió imposible. Y mientras dentro del país las condiciones se deterioraban, las misiones médicas al extranjero se multiplicaban, los profesionales trataban enfermedades complejas en otros países, mientras en Cuba faltaban analgésicos, antibióticos o guantes quirúrgicos. Entre 2021 y 2024, la pérdida de personal sanitario alcanzó cifras críticas. Casi un tercio de los médicos del país dejó el sistema. Muchos eran especialistas con años de experiencia, profesionales formados en un modelo que siempre destacó por su énfasis en la capacitación. Quienes se quedaron, a menudo lo hicieron por razones familiares, por edad avanzada o porque esperaban su oportunidad para emigrar. La base humana que sostenía el sistema se fue desintegrando gradualmente. En paralelo, la infraestructura hospitalaria comenzó a colapsar. Edificios que en los años 80 eran considerados referencia regional quedaron sin mantenimiento estructural durante décadas. Los techos filtraban agua de lluvia, las paredes acumulaban humedad, las tuberías reventaban sin reemplazo y los ascensores dejaban de funcionar definitivamente. Lo que en otro país sería una emergencia de infraestructura se volvía simplemente normal dentro del sistema. Un deterioro asumido, cotidiano, incorporado al paisaje. La degradación también alcanzó a la tecnología médica. Equipos que habían cumplido con creces su vida útil, máquinas de rayos X de más de 40 años, monitores de signos vitales con fallas recurrentes, ventiladores mecánicos sin piezas de repuesto, seguían en funcionamiento gracias a reparaciones improvisadas que rara vez resolvían el problema a largo plazo. La inversión real en equipamiento médico fue mínima durante años. La modernización prácticamente inexistente. Al mismo tiempo, la prioridad estratégica del sistema se fue desplazando hacia afuera. La atención primaria, que alguna vez fue el orgullo del modelo cubano, se debilitó progresivamente. Consultorios que debían atender diariamente pasaron a abrir algunos días a la semana. Otros cerraron por completo por falta de médicos. Las guardias en hospitales y policlínicos se tornaron difíciles de cubrir. Una estructura que dependía del primer contacto cercano entre médico y paciente comenzó a fracturarse. El acceso a medicamentos se volvió otro punto crítico. Aunque Cuba contaba con una industria farmacéutica capaz de producir fármacos esenciales, gran parte de la producción se destinaba a la exportación o al cumplimiento de convenios internacionales. En las farmacias nacionales, los estantes quedaban vacíos durante meses. Los hospitales carecían de analgésicos básicos, antibióticos comunes o sueros para hidratación. La población comenzó a depender cada vez más de envíos desde el exterior y del mercado informal interno, que adquirió un rol central en el acceso a tratamientos básicos. La dependencia de donaciones se hizo más evidente. Equipos de ultrasonido, insumos, material quirúrgico y medicamentos llegaban al país gracias a organizaciones humanitarias, iglesias o gobiernos aliados, pero las donaciones nunca fueron suficientes ni constantes. Al contrario, demostraban la incapacidad del sistema para sostenerse por sí mismo. Cada vez que una donación se agotaba, la escasez volvía a hacerse evidente. Lo más grave es que estas señales nunca fueron parte de un debate público. El discurso oficial bloqueó durante años cualquier crítica interna, incluso cuando los profesionales de la salud, los protagonistas directos del sistema, veían cómo se deterioraba todo. Hablar de fallas estructurales era interpretado como deslealtad política. Denunciar la falta de recursos como un acto subversivo. El silencio se convirtió en una estrategia de supervivencia. La crisis de hoy no es repentina ni inexplicable, es el desenlace de un deterioro progresivo, de decisiones acumuladas y de la incapacidad de adaptar un modelo a nuevas circunstancias. Era una grieta que se abría lentamente hasta que finalmente se convirtió en fractura. Las contradicciones del sistema sanitario cubano son hoy tan evidentes que ya no caben dentro del discurso oficial. Lo que alguna vez se justificó con consignas, estadísticas parciales o referencias históricas
se ha convertido en un escenario insostenible para millones de personas. Ninguna narrativa, por pulida que sea, logra explicar la distancia entre lo que se dice y lo que realmente vive la población. A esta precariedad se suma la falta de servicios básicos dentro de los hospitales. Varias instituciones funcionan sin agua corriente durante horas o días, los apagones afectan salas completas y los baños se mantienen en condiciones que ningún estándar de salud pública aceptaría. Los pacientes comparten camas oxidadas y los familiares deben llevar sábanas, ventiladores, comida y hasta productos de limpieza. En muchos casos, lo único que aporta el hospital es el espacio físico. La escasez de medicamentos es un problema que el sistema no logra explicar de forma convincente. La industria farmacéutica cubana existe, produce y exporta, pero en las farmacias nacionales los estantes permanecen vacíos, analgésicos básicos, antihipertensivos, antibióticos, insulina, anticonvulsivos, todo puede faltar durante semanas o meses. La población depende del mercado informal o de envíos desde el extranjero. No se trata de una escasez puntual, es sostenida y estructural. En ese contexto, el mercado negro de medicamentos dejó de ser excepcional y se convirtió en el verdadero sistema de abastecimiento para miles de familias. Una simple caja de antibióticos puede costar el salario de un mes. Los grupos de compra-venta en redes sociales funcionan como una red paralela donde cada vez más personas buscan medicamentos con urgencia. El sistema oficial, mientras tanto, insiste en que la atención es gratuita, aunque las familias cargan con todos los gastos asociados al tratamiento. Las contradicciones también se observan en la infraestructura hospitalaria. Mientras se construyen clínicas modernas destinadas a turistas o a atención privada de extranjeros, los hospitales públicos que atienden a la población cubana llevan décadas sin reparaciones estructurales. Las inversiones más visibles se destinan a espacios que generan divisas, no a los que sostienen la atención interna. Esto crea una desigualdad imposible de ignorar. Instalaciones de primer nivel para algunos, desabastecimiento absoluto para la mayoría. A pesar de este escenario, el discurso oficial continúa atribuyendo la crisis exclusivamente a factores externos. Pero los ciudadanos experimentan a diario lo contrario. Saben que la falta de fumigación no depende del embargo, que la ausencia de antibióticos no se explica únicamente por restricciones comerciales, que el deterioro de los hospitales es consecuencia de años sin mantenimiento, no de una crisis reciente. Las familias ya no encuentran eco en las explicaciones oficiales porque la realidad las contradice a cada paso. La contradicción más profunda es esta: un país que exporta médicos a decenas de naciones no logra garantizar atención básica a su propio pueblo, y esa paradoja, que durante mucho tiempo pudo mantenerse opacada por el prestigio internacional, ya no puede esconderse cuando los pacientes duermen en pasillos, cuando las epidemias se expanden sin control y cuando la población pierde la confianza en un sistema que alguna vez fue motivo de orgullo. Para muchos cubanos, la crisis sanitaria no es un concepto abstracto, es una experiencia cotidiana. Es un familiar sin medicación, un niño con fiebre que no encuentra consulta, un anciano que muere esperando una ambulancia que nunca llegó, y mientras el discurso oficial intenta preservar una imagen, la realidad demuestra que el sistema ya no puede sostenerse sobre sus contradicciones. Si estas contradicciones son visibles para todos, la pregunta inevitable es: ¿qué falló en el origen del modelo? ¿Qué decisiones estructurales llevaron al colapso? La crisis sanitaria que vive Cuba no es un accidente ni una consecuencia inesperada de los últimos años. Es el resultado directo de decisiones políticas acumuladas durante décadas. Si hoy el sistema se encuentra desbordado, es porque su estructura interna se fue debilitando de forma constante mientras la narrativa oficial insistía en preservar una imagen de éxito. El primer factor estructural fue la centralización absoluta del sistema de salud. Ningún hospital tenía autonomía para tomar decisiones operativas, adquirir recursos o gestionar emergencias. Todo dependía de aprobaciones superiores, burocráticas y lentas, desconectadas de las necesidades reales de cada provincia. Ese modelo, creado para mantener control, terminó paralizando la capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto, desde fallas eléctricas hasta brotes epidémicos. El segundo elemento fue la ausencia sostenida de inversión. Los hospitales, policlínicos y laboratorios quedaron anclados en tecnologías de los años 70 y 80, máquinas de diagnóstico sin repuestos, quirófanos que nunca se modernizaron, infraestructura colapsada. El sistema no se actualizó al ritmo que exigía la medicina contemporánea, y cada año, sin inversión, amplió la brecha entre la imagen proyectada
y la capacidad real. A esto se sumó la pérdida masiva de talento médico. Los salarios simbólicos, las condiciones de trabajo precarias y la imposibilidad de crecer profesionalmente empujaron a miles de médicos a emigrar. Con ellos se fue la experiencia acumulada, la capacidad de formación y el sostén humano del sistema. No fue una fuga espontánea, sino el resultado previsible de un modelo que dejó de ofrecer razones para quedarse. La crisis de medicamentos también tiene una raíz estructural. La prioridad económica jamás fue abastecer al sistema interno. Parte de la producción farmacéutica se destinaba a exportación o a convenios internacionales, mientras las farmacias nacionales permanecían vacías. Sin divisas suficientes, el país no podía importar lo que no producía, y los hospitales quedaron sin insumos básicos durante meses. Las donaciones ocasionales solo extendieron el problema sin resolverlo. El deterioro de la infraestructura sanitaria tampoco fue una sorpresa. Durante años, los hospitales carecieron de reparaciones esenciales. Se aplazaron reformas, se ignoraron daños estructurales y se asumió que los edificios podrían seguir funcionando indefinidamente. El abandono progresivo convirtió instalaciones antiguamente funcionales en espacios inseguros e incapaces de sostener un volumen creciente de pacientes. Finalmente, la politización del sistema impidió reformas urgentes. La salud pública se convirtió en un símbolo político intocable, más vinculado al prestigio ideológico que a la calidad real de atención. Criticarlo era cuestionar al Estado, señalar fallas era percibido como deslealtad, el discurso se mantuvo intacto, incluso cuando la realidad lo desmentía, la retórica se preservó, pero el sistema se deterioró. Hoy, millones de personas viven las consecuencias de ese derrumbe, y mientras el discurso oficial intenta mantener una narrativa, la realidad exige una pregunta que ya no se puede aplazar. ¿Quién asume responsabilidad cuando la propaganda se rompe ante la evidencia y la salud de un país entero queda a la deriva? Si llegaste a este punto, te invito a suscribirte y dejarme un comentario para saber qué opinas sobre esta crisis que atraviesa el país. Nos vemos en un próximo video porque la historia que no se cuenta es la que se repite.